Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les da María Fernanda Pérez de AED. Vamos a dar inicio a este webinar. Para iniciar, le doy la palabra a Alexia Giot. Bienvenida, Alexia, muchas gracias. Estás con el micrófono en mute. Muchísimas gracias. Listo. Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Alexia Guiot, yo soy la Project Manager del proyecto CERAL, Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Un agradecimiento especial a cada uno de ustedes por hacer un espacio en su agenda en esa circunstancia tan difícil y compleja, y participar en ese webinar sobre COVID-19 y derechos humanos, los instrumentos internacionales pertinentes a la atención de la pandemia. Quisiéramos agradecer también al equipo de AED y pues especialmente a Olga Sauma por facilitar este espacio y la gran colaboración con AED para la labor que tenemos en común. Gracias también a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a Dante Peche, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, a Maybel Alvarado, del Banco Popular de Costa Rica, a Annie Van Claveren, de la OIT, y a Germán Samara, de la OCDE. El tema que nos convoca hoy es más que una crisis sanitaria, es una crisis de nuestras economías y nuestras sociedades en su conjunto, una crisis que da de manifiesto a las desigualdades y las vulnerabilidades ya existentes y pone una presión sin precedentes sobre las empresas y los trabajadores. Sobre el último, en el marco del proyecto que les mencioné de conducta empresarial responsable en América Latina y Caribe, que está financiado por la Unión Europea y que coimplementamos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos con la OIT y la OCDE, quisiéramos ofrecer a sus empresas nuestro apoyo para asegurar que los instrumentos internacionales relevantes en materia de conducta empresarial responsable y derechos humanos estén incorporados en las medidas y respuestas que sus empresas tomen para responder a la crisis y caminar hacia la recuperación económica. Ese enfoque de conducta empresarial responsable permitirá garantizar una recuperación a largo plazo, sostenible, inclusiva, respetando los derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente. No tenemos más tiempo para hablar con mayor precisión del proyecto, pero nos ponemos a su disposición para dar más detalles sobre el proyecto y para poder colaborar en el marco de lo mismo. Pues en un correo de seguimiento les mandaremos más información sobre el proyecto y nuestros datos de contacto. Pues en continuación, pues le quisiera dar la palabra a Olga Sauma, de la AD. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, muy buenos días, Alexia, a Dante y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Llevamos varios meses de estar trabajando en remoto debido al tema de la emergencia, pero hemos tenido muy buena respuesta y nos aventuramos en conjunto con el equipo del proyecto CERAL para dar inicio a este proceso con un webinar hoy día que nos permita un poco recapitular la situación en la que estamos y cómo el tema de conducta responsable de negocios, cómo el tema de derechos humanos y empresa se convierten en temas fundamentales a la hora de abordar todas las diferentes circunstancias, las problemáticas y sobre todo a la hora de asegurar la continuidad de negocio y la continuidad de la situación en el país. En definitiva, el COVID, el coronavirus, ha impactado la sociedad en todos los ámbitos. La primera
respuesta ha sido contener la propagación del virus, pero también existe una preocupación generalizada por el impacto en la economía y la contracción que están viviendo las diferentes economías alrededor del mundo. Incluso todavía más si nos ponemos a ver que el impacto está siendo un impacto con una magnitud global a una escala que no hemos visto nunca. Yo diría que en la historia, el desempleo, el subempleo, el déficit fiscal y la exposición a los efectos e implicaciones en la población más vulnerable, que de todas maneras ya se encontraba en una condición de vulnerabilidad, hacen que tengamos que pensar en cómo volcar nuestra mirada a buscar soluciones a los retos que se nos presentan. En Centroamérica, según la OIT, es probable que el empleo informal aumente como estrategia de supervivencia ante lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, y con eso probablemente también aumente el tema de trabajo infantil. Según CEPAL, la tasa de pobreza y pobreza extrema podría aumentar a un 3.5 y 2.3% respectivamente según aunado, digamos, a la pérdida de ingresos de la población económicamente activa y un mayor deterioro del ingreso de los hogares que implica aumentos más grandes en el índice de pobreza. En una región que ya estaba aquejada, ¿verdad?, por niveles de pobreza y pobreza extrema altísimos. Los números ya no son una estimación. La realidad en Centroamérica lo que nos dice es que hoy en día las actividades económicas se están desacelerando, que en algunos casos se han detenido por completo, y esto ha implicado una caída en ventas para las empresas que hace a su vez que entonces estas busquen reducciones de jornadas de trabajo, suspensión en planes de crecimiento y en algunos casos el despido del personal. Esto también nos lleva a una exposición de la región ante la desaceleración de su principal socio comercial, Estados Unidos, así como la caída del sector turismo, que en el caso de Costa Rica representa el 6.3% del Producto Interno Bruto Nacional. Y todo esto lo que lleva es a reflejarse, a verse reflejado en despidos, en miles de personas que se han quedado sin empleo y con bajas posibilidades de reinsertarse en los mercados laborales en el corto plazo. Se estima que alrededor de 200,000 personas van a quedar desempleadas en estos meses, y eso podría llevar la tasa de desempleo de Costa Rica, que ya era una tasa de desempleo muy alta de un 12%, a alrededor de un 19%, casi llegando a un 20%. Una encuesta que también realizó Sid Gallup, la empresa encuestadora en estos meses, nos dice que el 60% de las familias no pueden sobrevivir después de 6 semanas sin ingresos, y ya estamos en 6 semanas o en más de 6 semanas de que se haya presentado esta emergencia. Por eso las medidas gubernamentales han tenido que ir atendiendo necesidades básicas de la población. Nosotros desde AGD estamos apoyando un proceso con la Comisión Nacional de Emergencias para llevar paquetes de alimentación a diferentes personas. En las últimas semanas hemos desarrollado 10,000 paquetes de alimentación que van a beneficiar a 50,000 personas. Más de 500,000 personas han solicitado el bono Proteger, que es el bono para las personas que no son de Costa Rica aquí. Es un bono que el Estado está brindando a las personas que han sido afectadas por la emergencia, todas aquellas que tienen orden sanitaria para permanecer en casa, que son las personas afectadas por el virus y su familia inmediata, adultos mayores, poblaciones vulnerables y poblaciones con factores de riesgo, así como todas aquellas personas que se han quedado sin empleo a partir de la emergencia. 500,000 personas en cuestión de 3 semanas que tiene de haberse abierto el registro han solicitado este bono Proteger, que lo que busca es llevar un subsidio a las familias de estos 3 grupos de población,
que es un subsidio, pues que es una ayuda, pero es relativamente limitado también. Y esto lo que busca es trasladar fondos en efectivo para que esos fondos sean utilizados también en las economías locales alrededor del país. Pero la magnitud de lo que está pasando nos está agobiando, nos está preocupando y tenemos que buscar respuestas y asimismo hemos visto casos de situaciones muy interesantes desde el ámbito del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial también, que han encontrado retos y han buscado la forma de superar muchos de los escollos en los que nos hemos enfrentado. Empresas que han decidido, empresas de turismo que han decidido cerrar los hoteles pero mantener al personal. Habrá que ver cuánto tiempo les da para mantener esa situación y esa condición. Entonces, desde nuestra perspectiva como organizaciones que promovemos los objetivos de desarrollo sostenible y el involucramiento del sector empresarial en función de la sostenibilidad, buscamos que la reactivación económica sea un tema en el que podamos incidir de manera importante y para ello es importante hacerlo o enfocarse en una conducta empresarial responsable y en una serie de instrumentos que ya conocemos que hoy se van a presentar, que sean la base de esta discusión tanto para la reactivación económica como para la búsqueda de soluciones a todo lo que se nos está presentando desde el ámbito de salud, desde el ámbito social y desde el ámbito económico, que va a quejar de nuevo no solo a nuestro país, sino a toda la región, incluso a nivel global. Así es que muchísimas gracias a todos y todas las personas que van a participar el día de hoy en el foro. Y muchísimas gracias a Alexia y a Dante y a todos los expositores que nos van a acompañar, porque creemos que en este momento es cuando este tipo de instrumentos, este tipo de iniciativas se convierten en algo todavía más relevante. Cómo salimos adelante, pero cómo salimos adelante con una conducta responsable de negocio, pensando y poniendo a la gente en el centro y tomando las decisiones buscando un mayor bienestar para la mayor cantidad posible de personas. Muchísimas gracias y bienvenidos al webinar. Dante, te toca a ti. Dante Peche. Muy bien, muchas gracias. Y déjenme compartir mi pantalla. Muy bien. Espero que me estén viendo bien y que se vea la presentación que tengo preparada. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a AED y a nuestros demás socios del proyecto CERLAC de facilitarnos la posibilidad de hacer esta actividad. El día de hoy y esta semana se suponía que yo iba a estar en Costa Rica, o la semana pasada me parece, en una visita presencial y estamos, digamos, forzados por las circunstancias para organizar una visita virtual. Y este evento se enmarca dentro de una visita de nuestro grupo de trabajo y mío en particular, Alexia, atrapada en este minuto desde Panamá, para un diálogo con el sector privado que tuvimos ayer con las cámaras, etcétera, con el gobierno hoy día más tarde, con la cooperación internacional, con la Unión Europea, con el coordinador residente de las Naciones Unidas, etcétera. Y lamento obviamente no estar presente porque me gusta ir a Costa Rica, me gusta lo que ustedes hacen, el enfoque que tienen, y aprovecho de saludar a Olga y a través de ella todo el equipo de AED que hace posible esta actividad. Quisiera referirme a la posición que nuestro grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos ha tomado sobre el contexto de COVID-19 y el día después de mañana.
Y decir que ahí existe una coordinación entre todos los procedimientos especiales, es decir, todos los grupos de trabajo dentro de la Oficina del Alto Comisionado, para no solo pronunciarnos respecto del contexto actual y la crisis, que es una coyuntura que nos obliga a focalizar esfuerzos en todo el mundo, sino que qué lecciones podemos sacar para el día después. Y cuáles de esas lecciones nos pueden ayudar a pensar en un mejor futuro, tal como ha hecho el llamado el secretario general de la ONU, el señor Guterres, para decir qué lecciones extraemos y cuáles de esas lecciones nos sirven para pensar en un mañana que ojalá sea un mejor mañana. ¿Sí? Temas que tienen que ver con la gobernanza y la colaboración en contextos de crisis. Reforzar el enfoque preventivo frente a impactos y el espíritu de la debida diligencia, su corazón, pero obra de una manera agregada. A nivel planetario, pero también a nivel de país, a nivel de industria, de cómo podemos mejorar la colaboración para la prevención. Y obviamente nos damos cuenta de que aparecen muchos, digamos, problemas que ya estaban presentes en nuestra sociedad, pero que las desigualdades y nuestras contradicciones, la falta de institucionalidad o las debilidades institucionales, la falta de espacio fiscal y las diversas vulnerabilidades que sufre nuestra población se expresan de manera más nítida en una situación de emergencia, porque obviamente son los primeros en sufrir las consecuencias aquellos que no tienen red de protección social, aquellos que tienen más dificultades en su vida cotidiana. Nuestro grupo de trabajo presentó no estoy logrando que avance. Algo pasa con mi presentación que no logro que avancen las diapositivas. Ahí, perdón. Se había quedado como pegado. Ok. Nuestro grupo de trabajo presentamos una declaración pública, una posición como grupo de trabajo. Obviamente nosotros no somos expertos en salud pública, no podemos reemplazar ni pretendemos reemplazar el expertise que existe en el mundo, mucho menos a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pero sí hicimos un ejercicio de establecer una posición de cómo se conecta y cómo se deberían leer los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en el contexto de COVID-19. Lo primero es reconocer que esta es una pandemia que requiere el esfuerzo de todos y que tiene impacto sobre la economía, trabajadores y la sociedad en su conjunto. Pone de manifiesto desigualdades y vulnerabilidades que ya estaban. Lo mismo que déficits institucionales, problemas de gobernanza, etcétera, como mencionaba antes. Requiere una respuesta centrada en las personas, es decir, las personas primero, la economía la acompaña, y el razonamiento de que la mejor respuesta frente a la crisis económica es tener una buena respuesta frente a las personas. Y proteger la vida y la integridad de las personas viene primero, y eso trae aparejado la posibilidad de una recuperación económica y de un futuro, digamos, en el que uno pueda recuperar el terreno que actualmente se ha perdido de empleo, etcétera. Y en este contexto hay un importante rol de las empresas de ayudar a resolver los problemas, de ayudar a contener, de ayudar a mitigar, y el deber de las empresas de ser diligentes frente a esta crisis, y actuar con diligencia, actuar responsablemente. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que vienen las diapositivas siguientes, lo describo en un momento, pero si nosotros queremos pensar en un futuro y en una recuperación, se necesita que el mundo empresarial actúe en esta condición de crisis, o en este contexto de crisis, y que demuestre en este momento de test ácido hasta dónde sus compromisos y sus convicciones son reales. Es decir, enfrentado a dilemas, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Y si los valores y principios corporativos que tengo colgados en las paredes y a los que adhiero con entusiasmo en momentos de normalidad, hoy día puestos a prueba, efectivamente son los que guían mi actuar o no. Y si la respuesta es no, o es una respuesta ambigua, nos genera una interrogante respecto de la sinceridad de las declaraciones. Es decir, todas las buenas intenciones se aceptan, por supuesto, son buenas intenciones,
pero que se ponen a prueba en contextos de crisis y de dilemas, y es el momento en el que uno tiene que demostrar que lo que predica en momentos de normalidad lo practica, y especialmente cuando se necesita más. La responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte de empresas no se extingue, no se pone en pausa, sino que de hecho nos obliga doblemente a ser consecuentes con nuestros compromisos, y los principios rectores nos proveen una hoja de ruta para navegar esta crisis y pensar en la recuperación que nos conduzca a un mundo mejor, como ha planteado el secretario general de la ONU, señor Guterres. Ahora, específicamente, luego nuevamente no logro pasar la diapositiva. No logro pasar la diapositiva. Lo hice, no sale. Dante, voy a compartir my screen, ¿ok? No sé lo que sucede porque no logro pasar las diapositivas. ¿Estás en este? Sí, esa, por favor. No, yo creo que es la anterior. El deber del Estado. Muy bien. Sí, Alexia, la diapositiva número 3. Eso, perfecto. Muchas gracias y disculpen. Y la forma de mirar la respuesta de los actores estatales y no estatales, es decir, en este caso de la empresa, nuestra postura y nuestra posición es siempre mirarlo desde los tres pilares de los principios rectores. Es decir, las obligaciones de los estados, las responsabilidades empresariales y el acceso a remedio. Y entonces, sobre el primer pilar, ¿qué es lo que hemos dicho? El deber del Estado de proteger los derechos humanos y el goce de derecho por parte de las personas no se extingue en momentos de crisis. De hecho, se pone a prueba. Existe una obligación de adoptar medidas para afrontar la crisis económica que se deriva de esta pandemia, y se debe prestar especial atención a las personas o grupos de mayor vulnerabilidad, y nos pronunciamos respecto de aquellos que tenemos más a la vista, incluyendo mujeres, trabajadores del mundo informal, los trabajadores de la primera línea de las cadenas de suministro, obviamente los trabajadores del sector de salud, pero también en todas las demás otras industrias esenciales, en que ahora ha aflorado que una enorme cantidad de trabajadores esenciales viven en una condición de precariedad, sin protección social, muchas veces en la informalidad. Los trabajadores sin protección social, los informales, y los trabajadores migrantes, entre otros. Lo que hemos dicho es que el Estado tiene la obligación y la necesidad de proteger y poner en el centro a las personas, y al hacerlo de esa manera, protege la capacidad de recuperación posterior. Y se requiere coherencia de políticas públicas, algo que reiteramos muchas veces. ¿Eso qué significa en la práctica? La próxima diapositiva, por favor. ¿Qué significa en la práctica? Que el Estado debe dar el ejemplo. Por ejemplo, con las empresas estatales y, por ejemplo, en la contratación pública. Es decir, las expectativas que la sociedad tiene respecto al comportamiento empresarial, y que son obligaciones del Estado porque coincide con compromisos que han adquirido, se reflejan en la práctica en acciones concretas. Y si el propio gobierno espera que el comportamiento empresarial privado sea A, obviamente debe dar el ejemplo y practicar A en aquellas empresas que controla, que forma su gobierno corporativo, lo mismo que en las cadenas de suministro, específicamente la cadena de suministro estatal, a través de la contratación pública. También nos pronunciamos respecto de ayudas estatales y el apoyo a las empresas, en que no estamos en desacuerdo que los gobiernos protejan, apoyen, den respaldo, créditos, etcétera, a las empresas privadas, pero que esos apoyos estén condicionados a cumplir con normas de comportamiento responsable, en particular de derechos humanos. Es decir, que no sea plata pagada por todos los ciudadanos de un país en base a los impuestos y que no exija nada a cambio.
también consideramos que los gobiernos tienen la posibilidad de reconocer y recompensar a las empresas que se comportan, que tienen prácticas comprometidas con la sostenibilidad y se comportan de manera responsable. Los estados tienen la posibilidad de coordinar y trabajar en conjunto con las instituciones multilaterales, obviamente colaborativamente en el nivel nacional, pero en el internacional, y reforzar este momento con mayor transparencia y participación, especialmente de aquellos afectados por los impactos del coronavirus. No solo trabajadores y grupos vulnerables, sino que también la participación del sector empresarial en buscar mejores soluciones y siempre manteniendo un nivel de transparencia. Hoy día hay un gran riesgo de que por la emergencia y la urgencia se salten criterios, se avance demasiado rápido en soltar plata y apoyar al sector empresarial sin condicionamientos de por medio. Y obviamente ahí hay un riesgo muy grande que si no va acompañado con un alto nivel de transparencia, se preste para malas prácticas o prácticas corruptas o prácticas poco transparentes e indeseables, ¿sí? Esa es nuestra posición respecto del deber del Estado. La próxima diapositiva. Ahora, respecto de las empresas, sabemos que hoy día tienen una enorme presión. Mi madre es dueña de una pyme, tiene enorme presión por mantener el empleo, por tratar de salir a flote. Ella está cerrada en este momento ya casi 2 meses en que no puede funcionar. Y es el momento para demostrar en sus prácticas, en su comportamiento concreto, que lo que decía al principio, lo que está pegado en sus paredes como principios o compromisos o políticas corporativas, enfrentadas a un dilema, a un contexto de tremenda presión, ¿qué es lo que prevalece? Y si soy consecuente con lo que predico en tiempos de calma, con lo que practico en tiempos de turbulencia. Es una gran prueba de blancura, un test ácido. Paul Polman, el actual presidente de la Cámara Internacional de Comercio, lo ha planteado en esos términos. Es la oportunidad para demostrar que lo que yo predico es en serio. ¿Algo pasó con la presentación? Se me desapareció la presentación de la pantalla. Me estoy viendo a mí, pero no la presentación. No sé qué hacer. Hola, Dante. Sí, sí la estamos viendo. Estamos todavía en la diapositiva 3 del deber del Estado. Pero yo no la estoy viendo. No se preocupe, vamos, creo que es que está tratando de ponerla más bien como modo de presentación. Démosle unos segundos. Es que la que se estaba pasando en la Alexia. pantalla la controlaba Alexia, no yo. Alexia, sí. Y yo ya no la veo. Ok. No la veo. Un segundo, porque me he hecho algo que me han dicho de hacer, pero al final me salió mal y ahora ya no puedo. Tampoco te entiendo, Alexia, lo que estás diciendo. Se escucha muy entrecortado y como raro. Es que creo que Nos dice que está... le demos un segundito para volver a intentar poner la presentación. Estaba en modo con comentarios, Dante. Entonces, debe ser que la conexión está muy lenta, pero Alexia la va a poner en modo de presentación. Igual la estamos viendo en la pantalla. Ya, pero yo no. Entonces, y en mi computador está bloqueado. No puedo mover nada. No sé qué hacer. ¿Y hay alguien más que tenga la presentación? Sí, la tiene William y la tiene Alexia. William, ¿la puedes poner tú? Tal vez, William, si intentas. Ya. 2 antes, por favor. Sí. Pero 2 diapositivas antes. Y Lo que pasa es que creo que Alexia la acaba de volver a compartir. Entonces, ya yo la tenía en...
Ya detuve la presentación, William, de Alexia, por favor. Ok. Estábamos en esta, Dante. La siguiente. Ya, manténla ahí porque yo la estoy viendo al menos. ¿Ustedes la ven? La vemos perfecto y ya se ve en Ya, modo listo, completo. listo. Muy bien. Entonces, yendo al pilar 2, ¿cuál es nuestra posición? Recordar que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todo tipo de empresa, independiente. Oye, Dame un segundo, Alexia, que yo también estoy teniendo... yo no estoy controlando nada de la pantalla. La anterior, la 5. La 3. Sí, la 5. La diapositiva anterior, por favor. Ok. Ok, ya. Muy bien. Lo que había dicho antes, que a pesar de la enorme presión que tienen las empresas, es el momento para demostrar su compromiso con una conducta empresarial responsable. Y que la responsabilidad que tienen las empresas no se extingue o se debe ejercer independiente de que los gobiernos cumplan o no con sus obligaciones. Este es el momento para recordar que la prevención es central para poder tomar decisiones y para prevenir y abordar las consecuencias negativas de sus actividades en este contexto. Es decir, cuando hay que despedir personal, cuando hay que achicar, cuando hay que tomar decisiones difíciles, este es el momento en que uno pone a prueba cuáles son los compromisos y cuál es la capacidad que tiene una empresa de reaccionar frente a este contexto. Y recordar que las actividades y las responsabilidades de las empresas, especialmente las más grandes, van más allá de las actividades directas, sino que también incluyen a sus relaciones empresariales, incluyendo la cadena de suministro. La próxima, por favor. Gracias. Este es el momento para recordar el ejercicio de debida diligencia y sacar lecciones de su efectividad para evitar y reducir al mínimo los daños a personas en el contexto actual. Es una oportunidad para integrar conocimientos en materia de derechos humanos en la gestión de crisis y especialmente para pensar hacia el futuro, es decir, nos estamos poniendo a prueba en términos de cuáles riesgos se pueden gestionar y cuál es nuestra preparación frente a desastres, en este caso un desastre de salud pública, pero uno puede hacer la analogía hacia el desastre del cambio climático o el desastre de la inequidad y la desigualdad, por poner ejemplos de lo que se nos viene por delante. También recordar que un elemento central de que nos recuerda los principios rectores es el diálogo con las partes involucradas, especialmente aquellas afectadas o potencialmente afectadas, de manera que las decisiones que se tomen cuenten con la legitimidad necesaria y la eficacia necesaria. Y finalmente, las acciones colectivas son más eficaces que las acciones individuales y nada más que un recordatorio que el trabajo en equipo y colaborativo tiene mejor potencial de éxito en condición digamos, de crisis y de emergencia como la que vivimos. Y finalmente, la última diapositiva, la 7, en materia de acceso a reparación o de justicia, es reconocer y recordar que el deber del Estado de brindar un acceso a mecanismos de reparación a nivel estatal y extrajudicial cuando se produce abuso sigue vigente en este contexto. Es decir, las obligaciones, el Estado de Derecho, la ley en definitiva, no se extinguen ni se les pone pausa a causa de esta coyuntura. Lo mismo que la responsabilidad que tienen las empresas de hacerse responsables o ayudar o reparar daños causados producto de sus decisiones. Este es un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas, en el que se le dé voz a aquellos afectados de potenciales abusos, malas prácticas o impactos negativos, puedan tener acceso a mecanismos de reparación y remediación y que de alguna manera no queden aplastados o tapados por el contexto de coyuntura.
para terminar, es decir, esta es la posición oficial de nuestro grupo de trabajo y nuestra invitación, dado que nuestro mandato incluye clarificar posiciones, interpretar los principios rectores a la luz de contextos que pueden variar, por ejemplo, a la luz de la corrupción o a la luz del cambio climático. Esta es la posición que sobre la cual nos hemos pronunciado. Quisiera concluir diciendo que estamos reflexionando respecto del futuro. Partí diciendo que no somos expertos en salud pública, pero sin embargo esta coyuntura nos pone a todos a prueba. Pone a prueba el sistema internacional, pone a prueba el multilateralismo, pone a prueba los estándares, pone a prueba a los gobiernos, pone a prueba a las empresas. Hay algunos ejemplos positivos, hay ejemplos medianos, hay ejemplos malos. Y por lo tanto, cuando tratamos de pensar hacia el futuro, nuestra invitación, y de hecho nos vamos a dedicar el próximo año, a partir del 1 de julio, durante un año, a pensar el futuro de los principios rectores, y esta coyuntura de crisis y de emergencia es un input, digamos, un contexto que nos permite sacar lecciones y aprendizajes de lo que ha funcionado bien, regular y malo, dónde están nuestros vacíos institucionales, dónde están nuestros vacíos a nivel de organizaciones estatales y no estatales, como la actividad empresarial, que nos permita aprender las lecciones, capturar las lecciones y que esas lecciones sean útiles para el día después de mañana, que obviamente habrá un día después de mañana, pero debiera ser un mejor después de mañana, tal como he dicho, a lo que nos ha llamado y convocado el secretario general de la ONU. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante, por tu intervención. Ahora damos la palabra a Annie Van Cleveren de la OIT. Sí, hola a todos, espero me puedan escuchar bien. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Los acompaño desde Ginebra y la idea de esta presentación es realmente proporcionar una mirada general sobre cómo está afectando la crisis del COVID el mundo del trabajo, y también muy importante, herramientas que están a su disposición, que la OIT ha puesto a su disposición para acompañarlos en este momento tan complicado para la región. En primer lugar, el impacto del COVID-19 en la región. La OIT ha estimado que la región podría perder el equivalente a 31 millones de empleos. El indicador de pérdida de horas de trabajo presenta un deterioro significativo. Se han perdido el 10,5% de las horas de trabajo en América Latina y el Caribe, lo que equivale entre 25 y 31 millones de empleos a tiempo completo. Entonces vemos que el impacto realmente ha sido bastante dramático. 140 millones de personas están en riesgo de perder sus ingresos. ¿Dónde están los empleos que más han sufrido? Bueno, 44% de los trabajos perdidos están en sectores que evidentemente han sido directamente afectados: turismo, restauración, servicios de administración de negocios, pero también ha habido un deterioro de la cantidad de empleos en el sector de manufactura y reparación, retail y todas las industrias creativas. Ya lo mencionaba Olga, cuando hablamos de informalidad, la informalidad en la región de por sí es alta, 54%, afecta a más de 158 millones de hombres y mujeres en el mundo del trabajo que no tienen protección social y cuya situación podría empeorar. Y además se ha estimado que los trabajadores informales podrían perder hasta el 80% de sus ingresos a raíz de la crisis sanitaria. En todo el mundo, alrededor de 436 millones de empresas de diversos tamaños, tanto pymes como medianas empresas como grandes empresas, han sido severamente afectadas. Y obviamente esto genera un impacto mundial a través de las cadenas de valor y de suministro. Desde el OIT, ¿qué medidas estamos brindando orientación a los gobiernos para tomar? Bueno, en primer lugar, medidas para apoyar a las empresas, medidas para proteger a los trabajadores, y es muy importante que estas medidas estén basadas en el diálogo social, realmente para no dejar a nadie atrás. Y no son solo cruciales durante la etapa de crisis, sino que también son cruciales durante toda la fase de recuperación, que ya se anticipa que va a ser bastante larga. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el marco de políticas, estos 4 pilares fundamentales,
que les mencionaba anteriormente. En primer lugar, estimular la economía, estimular el empleo. ¿Cómo se hace eso? Mediante una política fiscal activa, una política monetaria flexible, ya también lo mencionaba Dante anteriormente. Pilar 2, quizás uno de gran interés en el contexto de quienes están con nosotros en este webinar, apoyo a las empresas. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para apoyar a las empresas, proteger los empleos, los ingresos? ¿Y qué pueden hacer también las empresas para proteger a los trabajadores, ¿no? Y realmente vale la pena reforzarlo, la necesidad de fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de que estén realmente involucrados en las mesas de decisiones donde se están diseñando estas políticas, y la importancia de fortalecer la capacidad de los gobiernos y de establecer lineamientos sobre medidas que pueden tener un impacto a corto, mediano y largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en términos de recursos que pueden ser útiles, recursos generales. En primer lugar, la OIT ha creado un portal sobre el COVID-19. Ahí se están centralizando todos los recursos de la OIT, incluye notas, incluye webinars, incluye reportes, herramientas prácticas, todo lo pueden encontrar ahí. Y creo que también esto puede ser de su interés. La OIT ha creado un observatorio de respuestas políticas nacionales de las medidas que están tomando, categorizadas en estos 4 pilares y algunas otras, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de Costa Rica. El observatorio, la labor que tiene es presentar centralizadamente las políticas, cosas de que en un clic puedan encontrar todo lo relevante en vez de estar yendo a los sitios de los diferentes ministerios. Ahora, siguiente diapositiva. Si pasamos a los recursos y lineamientos directamente relevantes para las empresas. En primer lugar, siguiente diapositiva, por favor, tiene la declaración sobre las empresas multinacionales. Esta es una herramienta de la OIT adoptada tripartitamente, y sus principios ofrecen a las empresas multinacionales, a gobiernos y a organizaciones de empleadores y de trabajadores orientaciones prácticas en 4 áreas fundamentales de la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable, que son el empleo, la formación, las condiciones de trabajo y vida, y las relaciones de trabajo o relaciones industriales. Estas orientaciones se basan principalmente en las normas internacionales del trabajo, es decir, en convenios y recomendaciones, y en la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Para recordar brevemente de qué se trata esta declaración, aborda la eliminación de la discriminación, eliminación del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y el reconocimiento efectivo a la libertad de asociación y la negociación colectiva. Ahí tienen todos los enlaces donde pueden encontrar mayor información sobre esta declaración. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la declaración es un documento de políticas, pero ¿cómo se traduce esto a nivel de la empresa? Bueno, la OIT ha creado, ya lleva operativo más de 10 años, un helpdesk para empresas que realmente funciona como un one-stop shop de recursos para gerentes de empresas y para trabajadores, destinado a promover el respeto de las normas internacionales del trabajo en sus operaciones. Este es un servicio confidencial y gratuito que está a su disposición. Tiene un sitio web muy completo. Incluye recursos y herramientas prácticas, incluye webinars, lineamientos normativos, y ahora a raíz de la emergencia sanitaria hemos creado una nueva sección sobre el COVID, donde pueden encontrar todo lo que es directamente relevante para las empresas, específicamente para las empresas. Ahora, el helpdesk, realmente la página del helpdesk, lo que hemos hecho es crear una sección de preguntas y respuestas, porque en 10 años de experiencia ya se han preguntado muchísimas cosas en todo tipo de dimensiones ligadas a las normas internacionales del trabajo, como se pueden imaginar, y la idea es simplificar su trabajo. Entonces, en primer lugar, pueden visitar la página de preguntas y respuestas. Lo que hacemos es abstraer las preguntas
porque es un servicio confidencial, entonces hacemos una abstracción y brindamos la respuesta que se dio. Si no encuentran ahí la respuesta a lo que están buscando, los invitamos entonces a escribirnos y contactarnos. La dirección está ahí en el sitio web y van a recibir una respuesta en un plazo de 1 a 2 semanas. Y esta respuesta es brindada por expertos de la OIT. Siguiente diapositiva, por favor. Otra nota técnica que hemos realizado es recomendaciones en lo que se refiere a intervenciones para apoyar a las empresas durante no solo la crisis sanitaria, sino también la recuperación, haciendo énfasis sobre todo en esta etapa, ¿no? Reconociendo que las empresas juegan un rol vital en no solo responder a la crisis, sino también en una recuperación sostenible y resiliente. Se presentan acciones políticas para apoyar y ayudar a las empresas, se enfoca en la continuidad del negocio y en ayudar a las empresas a sentar realmente las bases para una recuperación sostenible, y está basada en políticas que ya se están poniendo en marcha. Contiene recomendaciones en 3 fases. La primera fase, que es la disminución generalizada de la actividad económica, ¿cierto?, que ya ha tomado lugar, y en medidas para evitar directamente la propagación del virus. ¿Qué medidas se pueden tomar en el lugar de trabajo para evitar que los contagios aumenten? La segunda fase, reavivación de la actividad empresarial una vez que ya se haya contenido el virus. Y la tercera fase, realmente la recuperación del crecimiento económico y la creación de nuevas y mejores prácticas empresariales. Siguiente diapositiva. Otra guía que ha tenido que ha sido muy bienvenida, sobre todo en el sector empresarial, es sobre políticas favorables a la familia y otras buenas prácticas en el lugar de trabajo en el contexto de COVID-19. Esta guía fue hecha por la OIT y por UNICEF con insumos de ONU Mujeres, y busca realmente motivar a los empleadores a tener en cuenta los efectos de sus decisiones empresariales en las familias de los trabajadores y trabajadoras, y que fomenten en la medida de lo posible, dependiendo de su capacidad, ciertamente el trabajo flexible, soluciones de cuidado infantil de manera segura, medidas de salud y seguridad en el trabajo en caso de que el teletrabajo no sea posible, guías prácticas en materia de salud, de higiene en el lugar de trabajo, guías frente al estrés generado por la crisis, ¿no? Eso realmente es un colateral de alguna manera invisible, el impacto que está teniendo la crisis en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Y cuáles son apoyo a medidas de protección mínima de acuerdo con los convenios de la OIT, ¿no? Como el ejemplo que daba Dante, bueno, si hay que cerrar el negocio, ¿es posible mantener a los trabajadores? ¿Cómo, en qué capacidad, por cuánto tiempo? Estos son lineamientos prácticos, sobre todo en lo que afecta al ámbito de la familia. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra oficina para las actividades con los empleadores, ACTEMP, ha realizado también una guía sobre cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis de la COVID-19. Busca ser de utilidad para empleadores para gestionar su lugar de trabajo en diferentes áreas, dirigiendo su negocio, protegiendo a los trabajadores, respondiendo a algunas de las preguntas realmente nuevas que están surgiendo sobre relaciones laborales, sobre salud y seguridad en el trabajo. Y se basa en una serie de preguntas y respuestas realmente muy prácticas para abordar cuestiones claves en materias de empleo y de seguridad. Algunos ejemplos de preguntas. ¿Qué tipo de información en materia de salud y seguridad debería proporcionarse a los trabajadores? ¿Cómo pueden los empleadores gestionar y controlar el riesgo de la pandemia en su lugar de trabajo? ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores en relación con el COVID en el lugar de trabajo? ¿Y qué deberían tener en cuenta los empleadores antes de aplicar una política sobre el trabajo desde el hogar? Todas estas son preguntas que surgen cada día a medida que la crisis avanza, realmente en circunstancias que no tienen precedentes, y esta guía lo que busca es realmente ir a lo práctico y a lo concreto, así que espero que la puedan ver y que sea de ayuda. Me gustaría concluir diciendo que esta batalla se libra principalmente en el lugar de trabajo, no solo en la etapa de contagio y de propagación, sino sin duda en la recuperación. Y el éxito de las medidas que tomen va a realmente depender del compromiso, no solo de los gobiernos, pero también del sector empresarial, a realmente hacerle frente a esta situación. Ahí los dejo con los contactos.
ahí está mi correo, encantada puedo responder a sus preguntas, también de mi colega Catalina Muñoz, coordinadora del proyecto CERALC en la región de América Central. Mucho gusto y ahora con esto concluyo mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Ani, por tu presentación. Ahora damos la palabra a Germán Samara de la OCDE. Hola, buenos días en Costa Rica. Muchas gracias por la invitación también. Mi nombre es Germán Sarama, punto focal de la OCDE para América Latina y el Caribe en este proyecto de conducta empresarial responsable. Bueno, bastante en sintonía con lo que nos presentaba recién Dante y Ani. El Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable ha venido trabajando también en estas últimas semanas en examinar cuáles son las vías más apropiadas para implementar un enfoque de conducta empresarial responsable en respuesta a esta crisis generada por la pandemia del COVID y con el fin de ayudar a garantizar que tanto las respuestas de los gobiernos como las empresas incluyan estas consideraciones de tipo ambiental, sociales, laborales, el respeto por los derechos humanos y de gobernanza. Creemos que es muy importante que esto sea central en el diseño, en la implementación de las políticas públicas, pero también de todas las acciones que desde ya pueden ir tomando las empresas, tanto en el corto como en el mediano plazo. Tenemos, por supuesto, desde la OCDE el convencimiento de que instrumentos como las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable ya establecen una serie de expectativas y de estándares que hoy más que nunca es muy importante tener en cuenta. Y de esta manera las empresas puedan contribuir a un desarrollo sostenible al mismo tiempo que aborden, mitiguen todos esos posibles impactos negativos de sus actividades, pero además también teniendo en cuenta sus cadenas de suministro y todas sus relaciones comerciales. Olga mencionaba y después Ani recalcaba también algunos impactos muy significativos que pueden darse en la región a nivel social y especialmente a nivel laboral. Y creemos que esto debe generar un llamado de atención también para las empresas, no únicamente de lo que ocurre en la región, sino también de lo que ocurre en otros lugares que evidentemente va a tener unas repercusiones a nivel latinoamericano. En el caso nada más de Costa Rica, por ejemplo, vemos una alta dependencia al comercio y a la inversión extranjera, el comercio como porcentaje del PIB de un 67%, y las reservas de inversión extranjera directa que llegan a un 66% como porcentaje del PIB. Entonces, esto nos dice que claramente las decisiones de política que se tomen en otros lados y también los llamados a las empresas a actuar de manera responsable desde otros lugares también pueden tener efectivamente una repercusión en la conducta de las empresas en Costa Rica. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos estándares que hemos venido mencionando. Y al mismo tiempo, queremos ofrecer algunas recomendaciones y algunas herramientas ya desde un abordaje un poco más práctico, de manera que las empresas tomen estas medidas proactivas, como decíamos, para abordar los riesgos del COVID de una manera que puedan mitigar esos impactos adversos en el corto plazo, pero también tener muy presente que incluir estos enfoques de conducta empresarial responsable en el medio de la crisis va a garantizar en el largo plazo una respuesta de un valor reputacional y de valor mucho más alto para las empresas. Esta es una gran pregunta que nos hacemos y es cómo construir un enfoque de conducta empresarial responsable en las respuestas frente al COVID-19. Acá tenemos dos grandes enfoques que vamos a repasar de manera muy general. De un lado, las respuestas por parte de las empresas y de un lado, las respuestas por parte de los gobiernos, también teniendo en cuenta una serie de estudios de caso que hemos ido realizando y algunos análisis que nos muestra la evidencia. No ahondaré demasiado en estos dos primeros puntos de relaciones laborales y participación de las partes interesadas y también de las licencias y beneficios de los trabajadores, que creo que ya han sido abordados de alguna manera por la IT, que además este es su fuerte de experticia. Simplemente recalcar que hemos encontrado a partir de la evidencia que proporcionar este tipo de beneficios efectivamente aumenta la moral y la confianza de los trabajadores, y estos beneficios van asociados también a una mayor productividad y a una retención de los trabajadores para un periodo de recuperación, ¿no? Entonces, no únicamente encontramos en el corto plazo que esas empresas que implementan licencias y beneficios sólidos se ven más atractivas hacia el consumidor,
sino que se ven también más atractivas hacia los inversores, ¿no? En medio de toda esta volatilidad del mercado, y además, por supuesto, redundando en unos impactos directos para sus trabajadores. Tenemos en tercer lugar la gestión ambiental, de salud y de seguridad. Básicamente es una propuesta abordar aquellas amenazas en el corto plazo, evitando accidentes y protegiendo a los trabajadores y a los consumidores. La gestión de la cadena de suministro, que aborde las vulnerabilidades, es un punto muy importante, porque como decíamos, no únicamente esta crisis nos hace un llamado a actuar sobre nuestras propias operaciones, sino también en todas nuestras relaciones comerciales y examinar de qué manera, sobre todo para esas empresas más grandes, pueden apoyar en mitigar los impactos adversos dentro de la cadena de suministro. Y esto además, por supuesto, tiene que ver con una planificación de continuidad, ¿no? Que tiene que tener, por supuesto, en el centro de la cadena de suministro y evitar generar interrupciones en estas cadenas en la medida de lo posible. Mencionamos un enfoque de gobierno corporativo, y esto tiene que ver con garantizar el liderazgo y una responsabilidad mucho más definida, que esté claramente definida en la planificación de desastres, ver los aspectos de contingencia y de continuidad. Y estos aspectos además incluyen informar mejor sobre todas las medidas que estén abordando las empresas para abordar los riesgos financieros, ambientales, sociales y de gobierno que están enfrentando en el marco de esta crisis. Entonces, este es un punto muy importante que debe reflejarse directamente desde el mensaje que bajan las juntas directivas. Y muy en relación con lo anterior está el punto de la divulgación, porque es muy probable que los accionistas, los reguladores y el público en general hoy en día estén esperando informes mucho más frecuentes y específicos sobre toda la amplia gama de riesgos de nivel financiero, ambiental, social que están enfrentando las empresas. Entonces es muy importante que divulguemos y comuniquemos cómo estamos tomando esas decisiones. Ahora, por el lado de gobiernos, también a nivel muy general, creo que este no es precisamente el espacio para tocar estos puntos, pero es muy importante que ustedes también tengan en cuenta que se han hecho recomendaciones hacia cuál sería la mejor perspectiva que deben tomar los gobiernos en la toma de decisiones de política pública. Esto tiene que ver, por ejemplo, con condicionar los fondos de emergencia, estos fondos de socorro que están saliendo como respuesta a la crisis, para que cumplan con estándares de conducta empresarial responsable. Y esto con el fin de evitar crear impactos negativos en el futuro. Igualmente, se recomienda usar programas de emergencia, todos los programas de emergencia que están saliendo desde los gobiernos, para apoyar justamente a las empresas a crear un mayor valor económico, social y ambiental a largo plazo. Es decir, que estos programas incluyan también consideraciones de conducta empresarial responsable y que los gobiernos usen los estándares de conducta empresarial responsable como un marco para identificar también todos los posibles riesgos y vulnerabilidades que se están generando a nivel ambiental, social, laboral, de gobernanza, en todas las cadenas de suministro y en los sectores estratégicos para la economía. Y por último, hay un punto muy interesante, es cómo aprovechar la contratación pública que está generándose obviamente de manera mucho mayor en el marco de la crisis, para que todos los bienes y servicios esenciales se obtengan siempre de empresas que cumplan con los estándares de conducta empresarial responsable y tengan en cuenta estas consideraciones. Entonces, al momento de contratar un gobierno, por supuesto, priorice aquellas empresas y sectores que están ya incorporando estas consideraciones de conducta empresarial responsable. Ahora, para finalizar esta parte de recomendaciones, queremos brevemente mencionar algunos ya pasos mucho más concretos que nos arroja este análisis de casos y de evidencia que hemos venido desarrollando desde el Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable en cuanto a las acciones que pueden tomar hoy en día las empresas. Por un lado, por ejemplo, tenemos el comunicarse con los equipos de adquisiciones y de sostenibilidad. Esto es muy importante para comprender todas las vulnerabilidades y por supuesto requiere prestar especial atención a todos los proveedores y en particular, como decíamos, a estos proveedores que dentro de la cadena de suministro pueden verse impactados de mayor manera. Esto con el fin de asegurar que las relaciones laborales, las cuestiones de salud, de seguridad y ambientales sean tenidas en cuenta como una estrategia de la empresa de manera mucho más integral, ¿no? Entonces es un trabajo colectivo que debe hacerse desde la junta directiva para abajo, comunicando siempre con los equipos de adquisiciones y sostenibilidad especialmente. En segundo lugar, al tratar las interrupciones críticas del lado de la oferta, se propone desarrollar un plan de respuesta rápida de debida diligencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también,
y, como mencionaba al comienzo, teniendo siempre presente la guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, que ya refleja unas expectativas del lado de los proveedores y del lado también de la empresa, que se debe dar siempre en estrecha consulta con los equipos de adquisiciones, de sostenibilidad, de riesgos, por supuesto del área jurídica de las empresas, y enfocar siempre también las evaluaciones de los proveedores, teniendo en cuenta en esas evaluaciones los aspectos de conducta empresarial responsable. En tercer lugar, y en conexión también con lo anterior, al tratar las interrupciones del lado de la demanda, proponemos evaluar los impactos de tipo de órdenes que se hayan podido cancelar, de suspensiones en el negocio, incluyendo, por ejemplo, estos impactos con los aspectos sociales o ambientales, y la capacidad que tendrían las empresas de reiniciar después de la crisis. Entonces, al tratar esas interrupciones, es muy importante que se tenga en cuenta todos los posibles riesgos que se generan, nuevamente insistimos, en la propia operación, pero también en la cadena de suministro y en esos proveedores que se pueden ver en mayores situación de vulnerabilidad. Por otra parte, al considerar los despidos y otros cambios a corto plazo que tengan efectos en el empleo, se debe notificar razonablemente a los trabajadores y a sus representantes, y cuando corresponda a todas las autoridades gubernamentales pertinentes. Además, recomendamos que se coopere con estas autoridades gubernamentales para considerar otras opciones viables u otros pasos que permitan mitigar al máximo esos efectos adversos que pueden tener, por supuesto, los despidos, que en muchos casos para las empresas se pueden llegar a ser inevitables. Por el lado de las empresas más grandes, queremos que se considere la posibilidad de generar una serie de préstamos para sus cadenas de suministro u otros socios comerciales, y además desarrollar otros programas para socios comerciales estratégicos que puedan estar en situación de insolvencia y flujo de efectivo. Por supuesto, esto queremos aclarar que reconoce la capacidad que puedan llegar a tener o no determinados grupos económicos y determinadas empresas en el medio de la crisis, pero siempre que lo permitan, estos préstamos y estos programas especiales pues van a lograr dar una continuidad de la economía a nivel sectorial, y por supuesto al final van a beneficiar el propio negocio de la empresa, ¿no? Entonces, en estos programas, incluir, por ejemplo, consideraciones sobre conceder préstamos, pero incluyendo estándares de conducta empresarial responsable, puede ser muy relevante para la gestión de los efectos en el corto y en el largo plazo de la crisis. Y finalmente, hay un punto, y es que al considerar si se suspenden temporalmente, cancelar o reducir pedidos u otros tipos de negocios en toda la cadena de suministro, es muy importante que se evalúen los impactos socioeconómicos que pueden tener desde varias opciones de contingencia. Esto, por ejemplo, consultando con los trabajadores o con los representantes a través de los sindicatos, a través de las organizaciones, sobre qué opciones de contingencia sería más factible o más viable adoptar, comunicar además esos posibles impactos a los gobiernos y buscar el apoyo de donantes o de otras partes que permitan mitigar los efectos socioeconómicos de estos negocios que se van a ver cancelados, siempre con tener en miras la comunicación efectiva que debe darse tanto a las partes interesadas como a los gobiernos. Este es un breve resumen de los pasos y recomendaciones que hemos generado específicamente para empresas, y con esto le doy el paso a Ariana Arce del Punto Nacional de Contacto en Costa Rica para una conducta empresarial responsable, que nos va a comentar un poco también acerca del rol que tiene esta instancia en el marco de la crisis. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este webinar tan importante en estos momentos de emergencia por la pandemia. Ya mucha de la información importante sobre las líneas directrices de la OCDE ya la dio Germán, pero quería darles el contexto de cómo se aplica esto directamente en Costa Rica y cómo el Punto Nacional de Contacto puede ayudarlos a entender cómo aplicar los estándares de la OCDE en medio de la crisis. Para darles un poco de contexto, ante la OCDE, Costa Rica ha asumido el compromiso de establecer
una agencia que se llama el Punto Nacional de Contacto, conformada por mi persona y Estefanía Unfield y basada en el Ministerio de Comercio Exterior. Nuestro mandato es doble. El primero es divulgar las líneas directrices y los instrumentos de debida diligencia de la OCDE y ofrecer también un espacio de diálogo para la resolución de quejas por el no cumplimiento de las líneas directrices por parte de las empresas. Tal vez la siguiente filmina, gracias. Tal vez es importante poner en perspectiva cómo puede funcionar el Punto Nacional de Contacto en estos tiempos de pandemia, y vamos a usar el ejemplo del sector de comercio exterior, que por supuesto es uno con el que trabajamos muy directamente. En Costa Rica, afortunadamente, desde el 19 de marzo de este año, se inició un proceso de política pública y de atención a la emergencia que va de la mano no solo en un estatus político, sino también que se ha involucrado al sector privado para escuchar sus opiniones, para saber cuáles son sus necesidades y demás. Entonces, desde esa fecha existe, por ejemplo, una mesa de trabajo del sector comercio exterior que tiene al menos 10 cámaras de empresas privadas, tiene gobierno y otros actores. Importante también es que funciona como un medio de articulación de acciones con el Centro de Operaciones de Emergencias, que es la instancia permanente de coordinación de las labores de primera respuesta ante la situación. Esta mesa se reúne 2 veces por semana y está dividida en grupos que tratan desde asuntos migratorios, gestión de talento, asuntos de operaciones, problemas que puedan tener las empresas ante otras instancias gubernamentales, régimen de zona franca y apoyo a los sectores. Este tipo de trabajo también se ha replicado en otros ámbitos y atiende con inmediatez las problemáticas que se derivan, obviamente, de la emergencia de la pandemia. Algo importante es que a pesar de que los empresarios o sector privado estén involucrados en el proceso de hacer política pública o de reglamentar o de hacer directrices, ¿verdad? Tomándoles su opinión, lo importante también es que a pesar de nuestra gran respuesta a la pandemia, tal vez las empresas se sientan un poco perdidas de cómo aplicar todas las nuevas directrices y los cambios legales que están sucediendo con una rapidez muy importante en sus propios negocios. Entonces, el Punto Nacional de Contacto queda disponible para todas aquellas empresas que quieran entender cómo va a impactar o más bien cómo aplicar nuevas normas, nuevas directrices o reglamentaciones que estén saliendo a raíz de la emergencia del COVID y cómo permanecer en el estándar internacional de la OCDE, garantizando que todos sus trabajadores tengan las condiciones que dijo Germán, por ejemplo, de seguridad, medidas de seguridad, que no se les esté recordando jornadas laborales sin que haya un estudio necesario y demás. Entonces, aquí en este sitio web que está en la página, en la filmina que está en la pantalla, se puede ir cualquier persona. Están todas las medidas de comercio exterior, por ejemplo, que se han tomado, cambios en legislación y demás. Si tuvieran alguna pregunta de cómo conjugar esta nueva realidad con las líneas directrices de la OCDE, el Punto Nacional de Contacto está totalmente anuente a ayudarles y guiarlos en este momento. En la última filmina,
Aquí está, bueno, nuestros contactos, tanto el de Germán como el de Estefanía y el mío. Y aquí está tanto en nuestro sitio web el del punto nacional de contacto. Germán. Muchas gracias, Ariana. Simplemente para finalizar, además de estas menciones que hacía Ariana, no quería dejar de lado este documento que les envié por el chat. Es una declaración conjunta que hicimos desde el proyecto CERAL con las organizaciones partners que son la OIT y la Oficina del Alto Comisionado, pero además con Global Compact, con la Redesca de la Comisión Interamericana y con UNICEF, para unir esfuerzos en América Latina y el Caribe con el fin de apoyar a minimizar la crisis, ¿no? Desde el punto de vista de fomentar una conducta empresarial responsable. Y este documento es muy interesante porque al final van a poder ver ahí una serie de anexos que son precisamente estas herramientas que hemos venido mencionando en las presentaciones, tanto de la OIT, de la OCDE, de la Oficina del Alto Comisionado, y también algunos instrumentos conjuntos del proyecto que son interesantes para tener en cuenta. Entonces, los invitamos a explorarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Bien, buenos días. Muchas gracias. Gracias, William. Te interrumpí. Iba a darle la palabra a doña Maybel Alvarado. Muchísimas gracias de parte de AED a todas las personas que nos acompañan. Y antes de darle la palabra a doña Maybel, recordarles, tenemos habilitado el chat por si quieren ir haciendo consultas. Vamos a tener también un espacio para consultas. Y recordarles que este webinar está siendo grabado, así que una vez que concluya les vamos a poder compartir el enlace de la grabación para que lo puedan revisitar. Quiero entonces darle la palabra a doña Maybel Alvarado. Doña Maybel es directora de gestión del Banco Popular y Desarrollo Comunal acá en Costa Rica. Es también quien coordina todas las acciones del conglomerado Banco Popular en materia de sostenibilidad. Y la invitamos para que ella nos comente de una buena práctica que ha adoptado el banco en el marco del COVID-19, en el marco de esta pandemia, en atención a las personas adultas mayores como clientas, para una población que además es vulnerable en este caso específico de la pandemia. Doña Maybel, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra también. Buenos días a todos, muchas gracias María Fernanda y gracias a todos ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de darles a conocer, para aquellos que no lo conocen, un modelo de atención especial que nosotros tenemos para los adultos mayores. Este modelo se llama MAPAN, Modelo de Atención para la Persona Adulta Mayor, y lo tenemos en implementación desde hace 7 años aproximadamente. Ahora, para el tema de el COVID, tuvimos que hacerle una adaptación. Entonces, a veces las adaptaciones son un poco más sencillas. Yo no sé si ya pueden ver la pantalla. Todavía no, doña Maybel. Todavía no. Vamos a ver. Déjeme ver porque me volvió a pasar lo de hace un rato que no logro ver la pantalla del Zoom. Y entonces, no se preocupe, doña Maybel, con Escape para que le vuelva a salir en... Escape, pero no me sale la pantalla, solo me veo yo. Aquí ya, nuevamente. Aquí compartir. Ahora sí compartir. Y ya estamos aquí. Ahora sí la ven la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Como les decía, este es un protocolo que nosotros tenemos ya implementado desde hace 7 años y es por medio del cual nosotros atendemos a los adultos mayores todos los meses. Bueno, en realidad el modelo es más amplio que solo la atención, los días de pago de pensiones, pero ahorita lo que les vamos a presentar es esa parte del modelo. Vamos a hacer una pequeña reseña para aquellos que no conceptualizan bien
la composición del conglomerado financiero Banco Popular. Nosotros somos una institución que tiene 51 años de existir. Somos un banco público no estatal. Eso a veces a la gente se le complica y sí es complicado, pero no importa. Hemos convivido con esto durante 51 años y esperamos que muchísimos años más. La gobernanza de la institución es por medio de la Asamblea de Trabajadores. O sea, todos nosotros somos dueños del Banco Popular, somos los accionistas del Banco Popular. Y de ahí la relación que se da con los adultos mayores y con los pensionados, que es parte del modelo que les vamos a presentar. El conglomerado tiene 4 empresas, pensiones, valores, seguros, fondos de inversión y el banco. Tenemos 100 oficinas alrededor de todo el país y más o menos somos 4,000 empleados. Objetivo principal de la ley que nos constituyó como entidad, por eso es que no somos estatales, somos públicos, pero no estatales porque somos creados mediante una ley especial en la que busca la protección económica y bienestar de los trabajadores mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades. O sea, andamos buscando el desarrollo económico y social de los trabajadores. Y ahí el ligamen con los pensionados. Cuando nos vamos a ver por qué la población adulta mayor es importante para el conglomerado financiero Banco Popular, y debería serlo también para todas las entidades, vemos que cuando vamos de más a menos, con una población de 5 millones aproximadamente de habitantes que tiene el país, casi medio millón son adultos mayores, o sea, un 8,9%. Cuando vemos la cifra de crecimiento que vamos a tener, y yo digo vamos porque ya ahorita yo llego por ahí, ¿verdad?, a ser adulta mayor, para el 2048 se espera que sea un 19,7%. O sea, la población adulta mayor en Costa Rica va a crecer 10,8% en los próximos años. Clientes PAM, o sea, personas adultas mayores del Banco Popular son aproximadamente 325,000 personas. Y de esos reciben su pensión por medio de las cuentas del Banco Popular 75,000, digamos, en promedio. O sea, casi un 25%. De los clientes PAM son clientes que reciben su pensión. Pero de esos clientes que reciben su pensión de las cuentas del Banco Popular, encontramos que todavía hay aproximadamente un 15% que van a las oficinas a retirar personalmente su pensión. Y uno dice, ¿por qué? Si todos tienen cuenta, la mayoría tienen tarjeta de débito, pero no la usa. Entonces comenzamos a entender qué hace que esta población vulnera formas del banco. Soledad, tal vez es el único día que salen y comparten con otros adultos mayores, aunque ustedes no lo crean. Temor de que las familias le quiten su dinero, entonces prefieren ir ellos personalmente. La otra, y ahorita les van a saber ustedes por qué les gusta ir al Banco Popular. Les voy a poner un pequeño video que hicimos hace como 2 años a la salida de las personas que estaban siendo atendidas en el banco un día de pago de pensiones. La atención para el adulto mayor es excelente, especialmente que nos atienden muy bien. Desayunamos, los que vienen sin desayunar, hablamos con los demás pensionados, a veces nos encontramos compañeros de trabajo ya pensionados, disfrutamos, el rato se nos va muy rápido porque somos muchos y este banco tiene la prioridad de la atención al adulto mayor. En Navidad nos hacen obsequio, nos dan un refrigerio especial que nos llevan con repostería, con cafecito, refresco, lo que usted quiera tomarse. Y también nos dan un obsequio de un cacaíto o un postrecito para llevar a la casa.
Eso casi nadie lo hace. Me imagino que yo conozco familias que tienen los depósitos en otros bancos y ellos no tienen ese agravio que tenemos para nosotros los adultos en este banco. Yo me siento muy contenta y ahora con esa cuenta naranja que abrieron ustedes, eso es una bendición para nosotros. Ahí ahorramos y si tenemos alguna necesidad urgente, nosotros llegamos y tocamos esa cuentita con la responsabilidad de volverla a poner, porque ese es un aguinaldito más para los pensionados. Me siento muy tranquilo en el sentido de que estamos aportándole algo y devolviéndole algo a los señores que vienen con una gran necesidad de hacer el retiro en el momento de la pensión. Han sido gratas experiencias que uno comparte con ellos, pero lo más importante de esto es el hecho de que el servicio que les brindamos ha sido bien recibido por ellos. Como pueden ver, estas son dos personas, una que es clienta y otra que es un guía MAPAN, que es parte del protocolo. Este es parte del protocolo de atención a la persona adulta mayor. ¿Qué hace el banco? Abre las 24 oficinas más grandes, somos 100 oficinas, pero 24 son mucho más grandes que las demás porque tienen todos los servicios y en época normal la abrimos 30 minutos antes. Imagínense la logística que es para una institución abrir de 30 a 1 hora antes. Y les digo a 1 hora porque en realidad, por ejemplo, la gente en Limón llega montones. Entonces, esa oficina de Limón toma la decisión de que ellos pueden abrir un poco más antes. La gente, algunas llegan antes de los 30 minutos y dicen, yo dono este tiempo con tal de atender bien a los adultos mayores. Se habilitan las plataformas de forma exclusiva para la atención de los adultos mayores. A todo el personal de las oficinas se les da capacitación en temas de gerontología y servicio a los adultos mayores. La forma en que se atiende un adulto mayor es diferente. Todos nosotros tenemos algún adulto mayor en nuestras casas y sabemos que hay que tener paciencia, hay que explicar muy bien. Entonces, las plataformas son altamente capacitadas. Recepción y bienvenida por parte de los gerentes de las oficinas. Entonces, ellos sienten la importancia como seres humanos, como personas que le han dado todo al país y que hoy están siendo recompensadas. Los guías especializados, uno de los que vieron ustedes en ese video, es un exfuncionario del banco pensionado que llega el día de las pensiones y dona su tiempo como voluntario para ayudarle a otros adultos mayores, tal vez más adultos que lo que ellos son. También reciben capacitación. Se da un pequeño refrigerio, se tiene el cuidado por los señores diabéticos y demás, pero se da un pequeño refrigerio. Como recibimos personas de diferentes tipos de régimen de pensiones, hay algunos que son los no contributivos, son las pensiones más bajas que tiene el país. Entonces hay personas de estas que llegan sin nada en el estómago. Entonces ese es el desayuno del día que tienen. Se hace habilitación con alianzas comerciales, con empresas comerciales, con productos especiales para adultos mayores. ¿Qué les digo? Colby llega y presenta los teléfonos especiales para ellos, se les toma la presión, llegan diferentes empresas de óptica, de salud, de zapatos, a presentar sus productos. Algunos de ellos esperan una vez al mes para ver qué empresa es la que va a llegar. Cada oficina decide qué alianza comercial puede hacer con diferentes empresas a su alrededor que puedan ofrecerle algún producto o servicio a los adultos mayores. Adicionalmente, se les habla de los productos y servicios financieros especializados que tiene el banco para ellos. También se les dan tips de cómo manejar su dinero. Muchos llegan y le expresan a estos guías especializados el temor que tienen que su familia les quite el dinero.
Y otro tema muy importante es las ruedas de negocios que hacemos con ellos para conocer sus necesidades y expectativas. Este es el protocolo MAPAN, digamos que normal en época de no COVID. Ahora, con todo esto del COVID, tuvimos que replantearnos todo el modelo. Y más bien decirle a la gente, vea, quítense en el chip de tomar al adulto mayor y casi que llevarlo, porque ahora no lo podemos tocar, ahora lo tiene que saludar de lejos. Entonces fue un poco difícil después de que ya usted tiene una cultura organizacional dada en beneficio de este adulto mayor, que le digan, no, ahora tiene que ser diferente. Entonces, ahí tal vez por eso María Fernanda y Ethel, que me oyeron con el cuento de cómo estábamos haciendo para ajustar el protocolo, fue que se les ocurrió pensar que podíamos dar esta experiencia. Se mantiene un horario exclusivo para atención de los adultos mayores todos los días, 1:30, rango en la mañana, y en las oficinas que abren solo en la tarde, pues 1:30 al principio de la tarde es exclusiva para los adultos mayores. Los días de pago de pensiones, en este caso con el tema del COVID, hicimos una alianza con la Caja del Seguro Social y le dijimos a la Caja del Seguro Social, tratemos de pagar antes y no esperar al último día, porque las filas van a ser interminables. Máxime que, como dice el punto 4, los salones los tuvimos que reducir a menos del 50% de su capacidad normal. Entonces, la Caja del Seguro Social, gracias a Dios, nos ayudó en ese sentido y pudimos adelantar el pago. Entonces, los BP totales, que por lo general la abrimos una hora antes, media hora antes, en este caso se abrió una hora antes. Y se extendió el horario exclusivo casi que durante toda la mañana para los adultos mayores, con tal de que, de no hacerlos fila, porque sabíamos que teníamos un alto riesgo de tener fila. Ingreso de los adultos mayores con discapacidad acompañados por una persona, los salones al 50%, que decirle, lugares que tenían capacidad para tener 50 personas, 25 personas, quedaron entre 10 y 12, 15 personas adentro y todas tenían que estar sentadas. Entonces, la fila que se nos podía hacer afuera era muy grande. Entonces, teníamos que tratar de el tiempo que le dediquemos sea un tiempo de calidad, pero lo más rápido posible. Se suspendía todo saludo de manos y la interacción cercana. Se tenía que mantener se tiene que mantener el distanciamiento social interno entre sillas y plataforma, entre clientes, en la parte externa igualmente en fila a 1,80 m como mínimo. Se colocaron los stickers que muchas empresas han colocado en la acera para hacerles ver que ese es el tiempo. Y un plan de comunicación en medios nacionales y redes sociales especiales para los adultos mayores. Aún así, aprovechamos estos días para hacerles encuesta y verificar cuáles son los medios que ellos actualmente están escuchando. En el salón, la atención, la puerta administrada, súper importante. Una persona designada para afuera de las oficinas, colocamos toldos y sillas para desde afuera comenzar a saber si esa persona puede ir directamente a la plataforma o podía hacer uso de los cajeros automáticos, de los RTS u otros medios alternos que tal vez por miedo es que ellos no pueden, les da miedo utilizarlo. Los plataformistas siempre desinfectando. El lapicero fue todo un dolor de cabeza. Se les trataran de llevar pero puerta, y lógicamente en esta oportunidad
no hay ni refrigerios ni los guías MAPAN. ¿Por qué? Porque los guías MAPAN son exfuncionarios que ya están pensionados, o sea, son adultos mayores. Adicionalmente, como les decía, otros factores de éxito fue todo el plan de comunicación, el motivarlos a que utilicen las tarjetas de débito, de crédito, que pueden pagar con ellas, que les sirve para los retiros automáticos, que hay muchos otros medios de pago vía tarjeta que pueden hacer, como les Doña Mabel. mencionaba, la limpieza. Y una cosa importante, esto no es solamente para el adulto mayor, es para el adulto mayor y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mabel. Disculpen, nosotros, bueno, estamos un poquito sobre tiempo y tenemos destinado más o menos un tiempo de 20 minutos para preguntas y respuestas, pero bueno, lamentablemente Dante tiene otro espacio justo en este momento con la Defensoría de la acción. Lo que les queremos proponer es que ustedes remitan las preguntas a través del chat o que María Fernanda tome nota de ellas con los debidos contactos de las personas y nosotros hacemos una respuesta por correo electrónico. Entonces, agradecerles por el espacio y bueno, les dejamos con María Fernanda, que ella se va a encargar entonces de la siguiente etapa. Muchas gracias, William, y muchísimas gracias a doña Mabel. Tal como William les dice a todas las personas que nos acompañan, si tienen alguna consulta, nos la pueden hacer llegar acá por el chat. También todavía está doña Mabel acá con nosotros y algunas de las personas que expusieron, así que podemos habilitar el micrófono un momento para si tienen dudas. Recordarles que este webinar fue grabado, así que les vamos a compartir un enlace en YouTube para que lo puedan ver de nuevo. Y como les digo, acá estamos todavía por si tienen alguna consulta. Yo quisiera aprovechar y mostrarles, tal vez ya algunos de ustedes lo han visto, pero este es nuestro enlace Acción Empresarial COVID-19. Este webinar, así como los que hemos estado haciendo ya durante este medio, se están compartiendo acá en este espacio. Aquí ustedes encuentran también recursos de buenas prácticas de las empresas, también información de las políticas como las que mencionaba ahora Ariana, ¿verdad? No solo las del COMEX, también las que ha tomado el MEIC, la Caja Costarricense del Seguro Social. Hemos habilitado este micrositio para que puedan tener información de primera mano de qué medidas hemos tomado como país y como sector empresarial ante el COVID. ¿Alguna consulta, algún comentario? Los micrófonos se encuentran habilitados para las personas que deseen hacer su consulta. Pueden levantar la mano. También nos pueden escribir acá por el chat. Yo quisiera también aprovechar para agradecer, ¿verdad? Bueno, William y Dante, como nos informaron, tenían que retirarse, tenían otro compromiso, pero agradecer muchísimo a Dante. Como él mencionó, la idea era que esta explicación hubiese sido más que un webinar y hubiésemos podido tener la oportunidad de vernos presencialmente. Él iba a estar acá en Costa Rica, pero bueno, por dicha tenemos estas herramientas tecnológicas también que nos han facilitado la continuidad de nuestros negocios. Agradecerle también a la OIT, a Ani, a Catalina, que es la contraparte para el proyecto acá en Centroamérica. Agradecerle a la OCDE, a Germán, Ariana y Estefanía, con quien ya desde AED hemos trabajado desde hace ya bastantes años promoviendo las líneas directrices y las guías para la debida diligencia. Agradecerle al Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿verdad? A William. Agradecerle a Alexia como coordinadora del proyecto para los 9 países. Seguimos acá pendientes de consultas que tengan o comentarios.
Parece que no hay consultas. Con toda confianza igual puede ser que surjan, ¿verdad? O sea, ha sido mucha información la que hemos compartido hoy. Puede ser que surjan después, cuando uno ya, ¿verdad? Toma un tiempo y un poco asimila toda esta información que estamos recibiendo de los webinars. Así que no duden en contactarnos a través de AED o directamente a las personas que han presentado. Van a poder escribirles, van a poder conocer más sobre este proyecto para Costa Rica y para los otros 8 países de la región. Y los instrumentos que, tal como ustedes han visto, AED siempre los ha presentado como los marcos de referencia, ¿verdad? Los instrumentos son de acceso libre. De hecho, los encuentran tanto en la página web de AED, en la pestaña de publicaciones, y se los podemos compartir también como parte de los materiales de este webinar, los enlaces directos a las organizaciones. Estos son los marcos de referencia con los que trabajamos. Esto nos ha permitido que ya no solo como sector empresarial, sino para trabajar en alianzas público-privadas o en alianzas privadas-privadas, podamos hablar todas y todos del mismo lenguaje, podamos entender qué es la conducta empresarial responsable y, como bien lo mencionó Olga al inicio, es con el enfoque de conducta empresarial responsable que hacemos el llamado al sector empresarial para ser partícipe, para ser un protagonista en la reactivación, no solo empresarial, sino económica y social, que van a requerir nuestros países. Hoy nos ha acompañado personas de no solo de Costa Rica, sino de toda la región, porque los instrumentos además son de uso global, ¿verdad? Entonces son una guía para todas las empresas con las que compartimos en la red Integrarse, las contrapartes de los grupos asesores para el acuerdo de asociación con la Unión Europea que tenemos en todo Centroamérica. Así que les invitamos a revisitar esos instrumentos y a contactar a las organizaciones que promueven la sostenibilidad en sus países para, en caso de dudas, podamos acompañarles a operativizar esas guías, a que realmente sean parte de la gestión empresarial. Creo que si no hay más consultas y no hay comentarios de nuestra parte, más bien lo que nos queda es agradecerles nuevamente por habernos acompañado y, como les decía, les vamos a enviar un agradecimiento con el enlace de esta grabación y la información que nos han compartido las diferentes agencias y organizaciones internacionales. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan buen día y que podamos seguir trabajando, como también lo mencionó Ani, por no dejar a nadie atrás, para que la meta y los objetivos de los ODS los podamos lograr en conjunto. Germán, no sé si quieres también mencionar algo, que habilitaste tu cámara, así que si de parte de las personas que expusieron quieren dar un último mensaje, muy bienvenido. No, simplemente para despedirme, pero invitarles igualmente a estar muy atentos a las actividades del proyecto que estaremos publicando regularmente en las distintas páginas y, por supuesto, extenderles la invitación especialmente a trabajar en este segundo pilar del proyecto, que es el de debida diligencia. Por supuesto, ahora estamos acondicionando muchas de las actividades en el contexto actual, pero siempre son bienvenidas todas las iniciativas, así que pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y muy buen día entonces a todas y a todos. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.